La civilización griega es posiblemente la más influyente y la más trascendente en la historia de la humanidad, por lo menos en Occidente. Lo que ellos produjeron en materia de ciencia, de pensamiento, filosofía, sociedad, nos afecta a cómo vivimos hoy, 2500 años después. Pensamos como pensaron los griegos. Nos organizamos como pensaron organizarse los griegos. Lo que distinguió a ellos posiblemente del resto de los imperios es que todos los imperios intentaron perpetuar los principios y las ideas sobre los cuales se erigieron y se fundaron. Así que la lucha era porque las cosas no cambien. Los griegos fueron lo opuesto a eso. En Grecia todo el tiempo, las ciudades griegas, todo el tiempo estaban ávidos de cosas nuevas y de cosas diferentes. Cuando hacía un tiempo que ya sabíamos algo, ya nos aburríamos y lo queríamos cambiar. Así vivían los griegos. En 50 años la cultura, las ideas podían cambiar radicalmente y los próximos 50 volver a cambiar radicalmente, y así era su idiosincrasia. Por eso generaron tanto cúmulo de cultura que hasta hoy sobrevive. Por eso el conocimiento y las ciencias fueron una efervescencia muy grande había. Nosotros en nuestras casas posiblemente pongamos un programa de debate político o de sociedad o de lo que sea, y uno pone el programa y el que está al lado le dice: no, dejá este plomo, sacá, poneme otro más entretenido. Pero los griegos no hubieran hecho eso. Los griegos vivían en las plazas escuchando a sus intelectuales y a sus disertantes hablar y exponer acerca de las ideas sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre la naturaleza, sobre la física. Esa era su vida. Les gustaba salir de sus quehaceres para ir a los debates públicos en los cuales los hombres sabios les enseñaban cómo era el mundo y discutían entre ellos cómo era el mundo. Nuestro mensajero bíblico, Pablo, tuvo la oportunidad de encontrarse con ellos. En Hechos 17 se nos relata la corta estadía de Pablo en Atenas, la capital y el epicentro de toda esta efervescencia de ideas que cambió al mundo. Versículo 16. Hechos 17, versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. En la sinagoga con los judíos, con los creyentes. En la plaza con el mundo, con el pueblo que acudía a la plaza a escuchar filosofía. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, estos son sencillamente dos corrientes filosóficas, no nos vamos a detener en eso, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tengan en cuenta, no pierdan en mente este versículo. Les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago. El Areópago era un tribunal, un lugar donde algunos jueces, llamados areopagitas, discutían y decidían sobre asuntos importantes para la sociedad, sobre temas de educación, de ética. Era un tribunal con autoridad para decidir acerca de cosas importantes en la vida social de los atenienses. Le trajeron al Areópago, a su tribunal de cosas éticas, para decirle: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nosotros
a nuestros oídos cosas extrañas, queremos saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír. Así que Pablo tenía el escenario perfecto. Vamos a un país extranjero, pero de una cultura que es completamente distinta a la nuestra, y lo que nosotros tenemos es un mensaje. Pablo dice, ¿no? Lo que yo tengo para darles es un mensaje totalmente distinto a lo que ustedes conocen, pero claro, en vez de encontrar resistencia porque no quiero cambiar mis ideas, yo como ateniense, en realidad Pablo lo que encuentra es un escenario en el que todo el mundo está desesperado por escuchar una nueva enseñanza. Así que lo reciben y lo llevan a su tribunal a que les hable de esta nueva enseñanza. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está escrito la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y entonces, desde allí hasta el versículo 29, Pablo les anuncia al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, sustentador de la vida, y que no necesita recibir nada de nadie. Los griegos tenían 12 dioses principales, dioses que tenían poderes sobrehumanos, pero carácter y sentimientos humanos. Pero este Dios que les presenta Pablo no tiene nada que ver con ese Dios. Es un Dios que no tiene parámetros humanos para que lo entendamos. No es un reflejo de lo que seríamos nosotros si tuviéramos poder. Y además no necesita recibir nada de nadie, sino que Él es el que sostiene todo lo que existe. Y su audiencia estaba cautivada, porque nos están hablando de un Dios nuevo. Un Dios, nosotros tenemos 12 dioses y nos están presentando un Dios que no tiene nada que ver con esto. Entonces, en el versículo 30, Pablo les dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaban y otros decían: ya te vamos a volver a escuchar sobre esto, pero ahora no quiero escuchar más. Y entonces Pablo los dejó. Pablo, tenés a la gente cautivada escuchándote y vos le presentás a tu Dios y ellos se interesan. ¿No era mejor que no hables de la resurrección justo ahora? Tuviste que decirlo si la gente estaba interesada. Tal vez los directores de evangelismo de las iglesias que conocemos le hubieran dicho a Pablo: espera, no es el momento, porque ahora ya tenemos la audiencia interesada, ahora vamos a... no los tropiemos. ¿Podía Pablo no hablarles de la resurrección? ¿Qué le hubiera dicho Pablo al director de evangelismo? Lleno de santa autoridad, lo hubiera reprendido. ¿Cómo te vas a callar la resurrección? ¿Acaso para que la gente se sienta bien con lo que escucha, no le vamos a decir
que Dios va a juzgar al mundo por medio de aquel varón que resucitó de los muertos? Bueno, podemos pensar que Pablo entendía que le estaba hablando a los paganos. Y ahí entonces necesitaba transmitirles de la manera más rápida posible los principios que él conocía. ¿Qué nos diría a nosotros, los creyentes? ¿Tendría otra cosa para decirnos? Bueno, Pablo tuvo que verse en la misma circunstancia con creyentes. En la iglesia de Corinto, específicamente, Pablo encontró creyentes a los que le tenía que decir lo mismo. Vamos a leer 1 Corintios 15. Miren lo que les dice Pablo. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esto que les voy a declarar es el evangelio. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Que Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Si yo termino antes, entonces no estoy predicando el Evangelio. Y Pablo quería ir a Atenas a predicar el Evangelio. Así que no estaba dispuesto a no contarle a los atenienses acerca de la resurrección. Y Pablo tampoco está dispuesto a que los cristianos de Corinto tengan confusión acerca de la resurrección. Entonces les tiene que seguir diciendo, vamos más adelante, versículo 12, pero si se predica de Cristo que no resucitó de los muertos, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. Pero en Corinto había cristianos. Creían que podían ser cristianos dudando acerca de la resurrección, por no decir negándola. ¿Existe tal cosa? Somos conscientes de que no somos cristianos si no tenemos presente como una enseñanza central de nuestra fe la resurrección de Jesús. Nuestra fe es vana. ¿Qué es vana? Sin valor, falso. Sin sentido. Sin sentido. Resulta que si Pablo les presenta a un Dios creador y sustentador a los atenienses y no les habla de la resurrección de Cristo, no les está presentando a un Dios diferente que el que ellos ya tienen. La fe de ellos sería tan vana como la que tienen en sus 12 dioses principales. Para que la fe no sea vana, debe estar basada en la certeza de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Bueno, Pablo no nos deja con la duda. Pablo sabe que nos preguntamos por qué. Y entonces dice más adelante, versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Repite lo que había dicho antes. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como por Adán morimos, por la resurrección de Jesús seremos vivificados. No hay evangelio sin resurrección, porque sin resurrección no hay hombres vivificados. No hay rescate de la muerte de Adán. Algunas veces creemos que el cristianismo consiste en, o tiene el objetivo de que seamos mejores personas, de que influyamos en el mundo de manera positiva, ¿no? De que siguiendo ciertos principios buenos podamos afectar el mundo de manera que donde estemos las cosas sean mejor. Miren lo que dice Pablo. Si en esta vida solamente, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Miren lo que dice más adelante en el versículo 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿de qué me aprovecha? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si la vida eterna no es el motor de nuestra esperanza, ¿qué sentido tiene cualquier sacrificio? Pablo nos está diciendo que si nosotros tratamos de ser buenos y mejores y mejorar al mundo y todo termina con nuestra muerte, no tiene sentido. Lo que tú hiciste por otra persona para que sea más feliz o para que esté mejor, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esa persona va a morir y yo también. Mejor disfrutemos lo que nos queda. Lo único que nos puede alentar a pasar peripecias es la certeza de que somos resucitados. Si nuestra fe no está basada en eso, somos como los griegos. Nuestro Dios no es diferente al Dios griego, a los dioses griegos. Nuestro Dios, el Dios del cristianismo, es el único que garantiza a sus hijos vida eterna. Los otros dioses les dicen que tienen que hacer cosas para satisfacerlo y que posiblemente, en el mejor de los casos, las mejores personas obtengan vida eterna. Pero ese no es el mensaje que nuestro Dios nos dice. Nuestro Dios nos dice, vas a tener vida eterna. No te preocupes si en esta vida no sos todo lo bueno que a mí me gustaría que seas. Pablo no está diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Eso es estúpido. Lo que te distingue de todas las demás religiones, inclusive las que no creen en el Dios judeocristiano, es la seguridad de la vida eterna, dada ¿por qué? Porque Cristo resucitó, primicias de los que durmieron. Así como Él resucitó, así van a resucitar sus hijos. Primera de Pedro 1:3. Uno de los versículos
más hermosos que se han escrito. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Así que la herencia que está en el cielo, Dios hizo que gracias a Jesús tengas la esperanza de que es tuya y que nadie la puede corromper, ni te la puede sacar. Nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la regeneración de nuestro carácter, mediante el ejemplo que nos dio de cómo vivir una vida santa. ¿Así nos hizo renacer? Mediante su resurrección. Así que vos renaciste, vos, porque Jesús resucitó. No te preguntó si estabas de acuerdo. Yo no pude opinar. Dios me dio la esperanza de la vida eterna cuando resucitó. No estaba en mi potestad decidir si quería o no esa esperanza. Ahora sí la puedo rechazar, pero Dios me la dio de prepo. ¿Por qué? Porque está basada en lo que alguien hizo por mí, no en lo que yo estoy dispuesto a hacer o en lo que soy capaz de hacer. Ahora ustedes podrían preguntarme hoy, Javier, estamos hablando de los 500 años de la Reforma y dijimos que íbamos a repasar las 5 solas de la Reforma. ¿Les parece que vimos las 5 solas de la Reforma en esto que hablamos? ¿Dónde están? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo su gloria. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a, y que resucitó conforme a, solo las Escrituras nos explican el plan de Dios para darnos vida eterna. En la naturaleza y en la experiencia podemos percibir que Dios nos ama. Podemos percibir su cuidado. Pero solo las Escrituras nos explican el plan que Él tenía para rescatar a su pueblo. No está en otro lado. Así que ellas son las únicas que tienen autoridad para contarnos lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios hizo. Sola gracia. Que por su, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia. Ese es el motivo. Miren, hermanos, todos conocemos que el versículo que dice Dios es amor. Claro, Dios es amor. Si tenemos que definir a Dios, no podemos definirlo de una manera mejor. Es amor. Pero la idea de amor a veces nos puede resultar un poco vaga. El amor de Dios se revela a través de cómo Él se comporta con sus hijos y de lo que Él dice que siente. Que está respaldado por lo que Él hace. Y Pedro nos dice que el único móvil para que Dios haga lo que hizo fue su misericordia.
su incontenible deseo de rescatarnos porque Él nos ama y quiere que vivamos con Él para siempre. Eso es gracia. Es algo que proviene del corazón de Dios y no puede ser mejorado, no necesita que nada le sea agregado, porque es suficiente con lo que hay en su corazón para que Dios lo haga. Por el solo hecho de que a Él le nace hacerlo así. Sin que nosotros merezcamos, ni esperemos, ni pidamos. Porque por su misericordia Él decidió enviar a su Hijo. Sola fe. ¿Dónde está sola fe acá? En lo que leímos. Miren, ustedes se acuerdan seguramente el versículo de Efesios que dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no es cierto? Bueno, pero Pedro dice que nos ha regenerado para una esperanza. ¿Y qué es después la definición de fe? La certeza, la esperanza de lo que no vemos. Pero miren, hay algo más. Hay un lugarcito más en el que hablamos de la fe, sin darnos cuenta. ¿Qué le dijo Pablo a los atenienses? Algún día Dios va a juzgar al mundo con justicia a través de aquel varón que Él designó, dando fe a todos de que resucitó de los muertos. La palabra fe ahí es pistis, que es la misma que en Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de pistis. Y Pablo dice, dando pistis a todos de que Jesús resucitó. Solo Cristo. Bueno, no es tan difícil de encontrar. Todo lo que venimos diciendo es que Jesús es nuestra única fuente de esperanza. Porque Él murió por tus pecados y resucitó para que vos seas resucitado. A veces pensamos que podemos colaborar con eso. Y es verdad. Todos nosotros colaboramos con eso. Colaboramos en su muerte. Vos y yo y todos nosotros hicimos algo para que Jesús muriera. En eso fuimos partícipes. ¿Qué hiciste para que Jesús resucite? ¿Hay algo que pudiste hacer para que Jesús resucite? ¿Hay algo que puedas hacer hoy para mejorar la resurrección de Jesús? Solo Cristo. Solo para su gloria. Solo para su gloria. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos cuenta acerca de un Dios que por la gracia de su corazón envió a su Hijo para que por la sola fe en su obra, en su muerte y en su resurrección, nosotros tengamos vida eterna solo para su gloria. Por eso, los principios de la Reforma deben ser siempre rescatados y nada debe ser agregado. No le pongamos nuestra mejora, nuestra santificación, nuestra influencia positiva en el mundo como algo que mejora la Reforma. Porque cambiamos, no estoy diciendo que no sean buenos, pero no se nos ocurra cambiar el foco.
porque vamos a estar arruinando la conquista de la reforma. Miren, quiero terminar con una definición que escuché una vez. En realidad me la contó mi padre. Hubo un teólogo, no recuerdo su nombre, que dijo: las religiones se dividen en dos. Las que ponen el énfasis en la obra de Dios y las que ponen el énfasis en la respuesta del hombre. El oscurantismo y el paganismo son hijas del segundo grupo. La única religión verdadera está en el primer grupo. Y la Reforma rescató cuando ya parecía que la confusión era inevitable y la verdad nunca más iba a ser expuesta, que la verdadera religión es lo que Dios hizo por sus hijos, no lo que sus hijos le ofrecen a cambio, ni lo que sus hijos hacen por otros hijos. Eso no es la religión. Eso es la vida cristiana. Está muy bien, tiene su lugar. Nunca pongan la base de su religión en eso, porque lo que nosotros podemos hacer es matar a Jesús, pero no lo podemos resucitar. Él resucitó gracias a su propia perfecta obra y porque el Padre aprobó su vida perfecta y su muerte perfecta. Si Jesús no hubiera resucitado es porque Él murió por sus propios pecados. Pero como Él no tenía pecados, es justo que lo resucite para nuestro beneficio. Y en su resurrección está nuestra única certeza y nuestra irrefutable certeza de que vamos a vivir eternamente con Él. Dios nos bendiga.